Dios te bendiga. Bueno, quería compartirte una palabra, ¿sí? Que el Señor ministraba mi corazón en este momento, ¿sí? En el libro de 2 Corintios capítulo 9, ¿sí? Podemos ver una hermosa enseñanza del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Una hermosa enseñanza también no solamente para la iglesia de los Corintios, sino también a nosotros actualmente ahora, ¿sí? Sabemos que hoy en día hay mucha necesidad, hay mucha... personas que están pasando situaciones difíciles, ¿sí? Y en este momento, fuera y dentro de la iglesia, creo que todos estamos siendo necesitados. Estamos pasando tiempos difíciles, tiempos donde realmente se ve un cambio en todas las áreas de nuestras vidas, pero esta palabra nos va a ministrar de una manera especial. Te voy dejando el capítulo con el versículo para que me vayas a acompañar, ¿sí? A leer juntos. Y no extenderme tanto también, ¿no? Porque aunque no es un capítulo muy extenso, es con un mensaje bien claro que el Padre nos quiere entregar a través de 2 Corintios capítulo 9, donde utiliza también su siervo Pablo para hablar a la iglesia de los Corintios, ¿sí? Él estaba hablando a la iglesia de los Corintios lo importante de ser una iglesia generosa, lo importante de la generosidad en el creyente, ¿sí? Podemos ver ahí en los capítulos, como vamos a ir viendo en los versículos, que el apóstol Pablo dice que conocía la buena voluntad de la iglesia de Corintios, que era el de ayudar y de ofrendar a aquellos que estaban necesitados, aquellas iglesias que estaban pasando, ¿sí? Alguna dificultad en la economía, puede ser en dinero, en ropa, lo que vaya a ser, ¿sí? Pero me dicen en 2 Corintios capítulo 8 que había la iglesia macedonia, había juntado ciertos donativos para ofrendar a la iglesia de Jerusalén. Y todo eso obviamente agradó al siervo Pablo, porque pudo ver una iglesia generosa, una iglesia llena de amor, de compasión, de fe, porque también dice la palabra que ahí en el libro de 2 Corintios, capítulo 8, 2 Corintios, capítulo 8, versículo 1 al 2. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. O sea, que la iglesia mostró generosidad, ¿sí? Mostró amor, compasión, mostró como un acto de bondad de poder juntar esas donaciones para poder ayudar a sus hermanos, aquellas iglesias que también están pasando necesidad. En el versículo 3 dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concedemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. O sea, que ellos oraron para poder dar. Ellos clamaron a Dios para que pueda, ¿sí?, suplir necesidades de aquellos hermanos que estaban pasando en SIDA. Por eso lo importante de nosotros como iglesia, y no solamente como iglesia, sino como ser humano, ¿no? Poder ayudar, suplir esa necesidad de aquellos que están pasando diferentes situaciones. Por eso también podemos ver que esta iglesia era impulsada, ¿sí?, por el amor, por la fe, por la bondad, por el gozo, ¿sí?, y por la benignidad. Y eso está en el libro de Gálatas 5, en el 22-23, ¿no? Los frutos del Espíritu Santo. O sea que esta iglesia no solamente fue impulsada, como dice acá en el versículo 3, por sus propias fuerzas, sino por las fuerzas de Dios, por el Espíritu Santo. Esta iglesia estaba llena del Espíritu Santo que por causa de eso fueron impulsados con amor a poder dar. Ahí donde vamos a ir, ¿sí? En 2 Corintios capítulo 9 dice el apóstol Pablo que él estaba viendo que la iglesia de Corintios tenía una buena voluntad, que quería ayudar, que quería también hacer lo mismo, ¿no? Pero no se estaba preparando realmente las donaciones, no estaban ahí realmente puestas. Por eso dice en el capítulo 9, versículo 1, en cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado mayoría. No solamente estaba preparando la iglesia de Macedonia para ofrendar, para dar, sino también dice los de Acaya. Y luego dice el versículo 3, pero envío a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. O sea, la iglesia tenía que estar preparando ya, no basta solamente con que sí, yo deseo, quiero. Bueno, la fe sin obra es muerta, ¿sí? La palabra dice, si tú crees, tienes que accionar, tienes que hacer. Entonces la iglesia tenía la voluntad de dar, tenía la voluntad de preparar, pero no estaba accionando. Entonces dice el apóstol Pablo, así como me estoy gozando de los que están haciendo los demás hermanos, las demás iglesias, también me quiero gozar de ustedes. También quiero que estén preparados, ¿sí? Luego dice la palabra, en el versículo 4, no sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros por no decir vosotros de esta nuestra confianza. Claro, Pablo quería que la iglesia ya esté preparada con sus donaciones, que ya esté lista para poder dar, para que cuando vinieran los otros hermanos para ayudar, ¿sí?,
puedan todo estar listo. Tiene que haber un orden, tiene que estar todo organizado. Sí, a veces nosotros también es como dice la palabra, no vayas a decir a tu hermano, sí, dale, yo te doy, pero ven y mañana. No, si tienes que darle ahora, dáselo. Por versículo 5 dice, por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparen primero vuestra generosidad antes prometida para que esté listo como de generosidad y no como de exigencia nuestra. O sea, la Pablo dice preparen, pero preparen con amor, preparen con gozo, preparen con fe, con alegría, preparen de corazón, que no sea porque alguien le está exigiendo, sino que vayan preparando eso. El apóstol Pablo claramente nos está enseñando que él no exigía nada a nadie, ¿sí? Que él era generoso, que lo que él daba nacía de su corazón, o sea, el que da debe nacerle, o sea, eso se nace, literal. Por eso dice en el versículo 6 al 7, por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. O sea que el Padre nos está enseñando que cuando vos más das, cuando das con buena conciencia, con buena voluntad, con ese amor el cual ha dado la iglesia Macedonia a sus hermanos, el Padre no solamente te bendice a tu vida, sino que bendice al cual fue, ¿sí?, bendecido a través de tu vida. Porque muchas veces sacan de contexto este versículo, ¿no? Diciendo que si vos diezmás, que si vos das, que si vos pactás con Dios vas a recibir esto, como un trueque. Y no es así. En realidad eso es una manipulación que se está usando en muchas iglesias. Ejemplo, como esas iglesias que predican de la falsa prosperidad, del evangelio y la prosperidad. Y muchas veces confunden al creyente, ¿sí? Entonces vamos y diezmamos y damos y ofrendamos con un pensamiento egoísta. Bueno, yo le doy esto a Dios y Dios me tiene que dar esto. Y no es así. Muchas veces Dios nos da abundancia, no sé, en la economía, o en ropa o alimentos, pero no para nosotros mismos, de una forma egoísta, sino también para poder bendecir a aquellos que en ocasiones Dios mismo, ¿no?, hace que toquen la puerta de tu casa para poder pedir alguna ayuda, porque a mí mismo me ha pasado, yo he pasado situaciones donde tuve que dormir a la iglesia, donde fui también una persona que cuando se me quemó en su tiempo, tuve que pasar por una situación donde se había quemado mi casa y tuve que dormir en una iglesia y me dieron donaciones, ropa, alimento. Entonces no solamente fueron bendecidos mis hermanas, yo también fui bendecida en esa área. Entonces ahí donde el Padre te dice, si tú das, no solamente vas a recibir más, solamente vos, sino también tu hermano. Y esa es la buena intención de dar. Por eso dice en Hechos 20, versículo 35. Quiero que vayas rápido conmigo. Hechos 20, versículo 35. En todo esto os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más venturado es dar que recibir. ¿Qué es mejor que des? Es mejor que cuando des, no esperes nada a cambio, no esperes que Dios te bendiga solamente a vos, sino que mejor da para que tu hermano que está en necesidad, en cualquiera que sea el área que esté pasando situaciones difíciles, pueda ser prosperado. Y eso fue lo que el apóstol Pablo está enseñando en la iglesia. Dice que Dios ama al dador alegre. Versículo 8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundes para toda buena obra. O sea que, vuelvo, repito, cuando tú das con buena voluntad, Dios te prosperará, Dios te va a prosperar. No solamente estoy hablando de dinero, porque no se trata solamente de eso, sino de calzado, de ropa, de abrigo. También, como hablamos anteriormente, sobre los frutos del Espíritu Santo, el amor, la paz, la benignidad. Cuántas personas también en este momento capaz no están faltando de dinero, faltante de comida, pero sí necesitan un abrazo, necesitan realmente que lo escuches, sí necesitan realmente un tiempo que puedas tomarlo con ellos. También son ofrenda. Tu tiempo al dar a un prójimo para poder visitar o para poder escucharlo, para estar con esa persona acompañando, ya es una ofrenda. ¿Se me entiende? Entonces, a veces Dios mismo no solamente te va a prosperar de bienes materiales, sino también de sus frutos, de sus riquezas en gloria, que son la llenura del Espíritu Santo. Todo lo que es el carácter de Cristo, para que puedas también dar a aquellos, como dice también su palabra, ¿no?, que hoy en día hay muchos, sí, pobres en espíritu, o sea, también necesitan esa ofrenda de amor, esa ofrenda, ese tiempo, para que pueda recibir un momento de oración, un visitar a un enfermo, no sé a qué Dios te está en este tiempo demandando hacer, pero eso también es una ofrenda muy agradable para el Señor, y por eso Él quiere abundarte, para que puedas ir y dar, porque mejor es dar, no te olvides, que recibir. Déjame decirte, la Biblia dice, Dios ama al dador alegre. Si vas a dar, dalo de corazón.
Si vas a dar, que sea con la intención de agradar al Padre, de amar a tu prójimo. Dice la palabra que amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso dice claramente en el versículo 9, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Sea un instrumento de justicia, sea un instrumento de luz, de bondad, de generosidad, tal como hizo el Señor Jesús con cada uno de nosotros, que claramente, ¿no? Lo que hizo Jesús en la cruz es una ofrenda. Él ofrendó su cuerpo, él dio su cuerpo como ofrenda, como un sacrificio. ¿Para qué? Para darte vida, para darte perdón, para darte amor. O sea, eso también es una ofrenda. Con eso termino. 2 Corintios, capítulo 9, versículo 11 al 12, 14 y 15. Dice, para que estés enriquecido para toda libertad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abundan muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis el Evangelio de Cristo y por la libertad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. O sea que Dios nos está hablando que no solamente nos ayuda a servir en esas donaciones, en esa idea de ropa, calzado, alimento, dinero, lo que vaya a hacer que el Padre no nos manda muchas veces a dar a los que están pasando necesidad, sino también dice en muchas acciones de gracias, que es lo que estamos hablando, puede ser a través de un abrazo, a través de un tiempo compartido, de visitar a un enfermo, de orar por tal persona o llamar por teléfono. Todo eso también son suplir necesidades, es dar a tu hermano lo que realmente necesita en ese momento. Por eso también dice que la administración gloriosa, que glorifica a Dios por la obediencia que profesas el Evangelio de Cristo. Vuelvo y repito, es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Ahí también glorificas a Dios, haciendo esas obras justas, haciendo esas obras que marcan que realmente tienes al Espíritu Santo en tu vida, porque lleva los frutos, eso glorifica a Dios y estás siendo obediente, lo estás haciendo bien. Y por eso me gusta, porque también dice que nuestra contribución es para ellos y para todos. O sea, que no solamente es para la iglesia, sino para toda persona, para personas creyentes y no creyentes. Acordate que hay mucha necesidad en este mundo. Vuelvo y repito, hay mucha necesidad. Y ahí es donde tenés que estar vos, un instrumento de amor, de justicia, ¿sí? Y luego me dice, porque a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. O sea, Dios te dio tanto, Dios te dio tantos dones, tantos talentos, no para que los guardes, sino para que los des, ¿sí? Porque gracias a Dios por su don inefable, o sea, algo inexplicable ha hecho Dios en tu vida, y estoy seguro que Dios te cambió tu vida para testificar. Estoy segura que Dios te prosperó en las áreas de tu vida para que puedas prosperar también a otros. Así que mi hermano, mi hermana, que puedas escuchar este mensaje, ¿sí? Acuérdate también de la palabra, ¿no? Cuando Pedro ve a ese hombre postrado ahí en el templo, ¿no? Un templo que tenía riquezas, que me imagino que estaba re acomodado, sumamente enorme y grande, pero cuando acerca a Pedro dice que este hombre le pide unas monedas, y él que le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesús. Dice que le dio la mano y le dijo, levántate y anda. Así también es el Señor. Vuelvo y repito, muchas veces no vas a tener para dar dinero, no vas a tener una ropa, un calzado, no sé, porque muchas veces pasa, ¿no? Pero con que puedas decir, voy a orar por tu vida, tengo una riqueza más grande que vale más que el oro y la plata, y su nombre es Cristo, y eso te lo puedo dar en este momento, te lo puedo dar en estos días, te lo puedo dar en esta noche, o en esta mañana, en cualquiera que estés escuchando este mensaje, pero esa riqueza más grande que tienes dentro de tu corazón, ¿quién es? Cristo. Mi hermano, te invito a que podamos orar, ¿no? En este tiempo, ¿no? Que la iglesia sea bendecida para bendecir a otros, que Dios nos prospere para poder prosperar a otros, que Dios nos llene de sus dones, sus talentos para poder ser de bendición a muchas personas. Acuérdate que Dios no tiene favoritos, Dios no hace excepción de personas, su don es inefable, dice la palabra. Amén. Así que Dios te bendiga, que puedas dar esa mayor riqueza que está en tu corazón, que es Cristo, ¿sí? Y que cuando estés dando tu tiempo, cuando estés dando lo que Dios te dio, ¿sí? Puedas también reflejar el carácter de Cristo, porque eso también hace que demos buen testimonio a los creyentes y a los no creyentes, porque a través de esas acciones también nosotros estamos mostrando el gran amor de Dios hacia los demás, estamos mostrando la grande misericordia hacia los demás.
¿sí? Acordate que hay muchos corazones heridos, muchos corazones necesitados. Y a través de esas acciones, como dice la palabra, ¿no? Esas acciones de gracia glorifican a Dios. Vas a dar de buen testimonio, no solamente de tu persona, sino del amor y gran don inefable que Dios ha dado por su iglesia, por su pueblo, ¿sí? Así que Dios te bendiga. Acordate que es mejor dar que recibir y que en este tiempo puedas ser esa iglesia llena de amor, de bondad, que tiene deseo mejor de dar a que recibir, a que esperar algo cambio. Así que Dios te bendiga.